Junio de 2004. Mientras se preparaba unas tostadas, no dejaba de pensar en lo de anoche. Jamás en sus 5 años de relación habían tenido una discusión tan fuerte. Por un momento Raúl pensó que sería el fin. Fue la primera noche desde la boda que cada uno durmió en una habitación. Lo más probable es que al día siguiente lo vieran todo de otra forma, especialmente Sandra. Cuando la vio entrar en la cocina, se dio cuenta de que se había equivocado. Odio era lo que desprendía su mirada. El tema iba para largo. Supo en ese momento que ella no lo olvidaría tan fácilmente. Empezó el mismo ritual que Raúl para prepararse el desayuno. Molestaba tanto silencio roto únicamente por el crujir del pan tostado al contacto con el cuchillo. Ninguno se atrevía a decir nada. Él por miedo a una nueva reacción de ella como la de anoche. Sandra por lo mismo. Aún no tenía energía suficiente para soportarlo. Raúl acabó su desayuno con la rapidez que la vida le permitía. Necesitaba salir de allí y respirar un poco. Lavó con cuidado su juego de desayuno de Star Wars y cogió las llaves del coche. Llegó hasta la puerta, pero volvió. Había olvidado algo. Se puso frente a ella, que seguía sentada en la barra de la cocina, masticando despacio con la mirada perdida en la nada. Voy a recoger el material al almacén, no tardaré. Entiendo que estés enfadada. Quizá hice mal en contárselo a Diego antes que a ti. Además de ser un buen sacerdote y mi confesor, es un gran amigo y tú lo sabes. Se lo conté a él para no hacerte sufrir. Sabía que te haría un daño enorme. Créeme cuando te digo que, pase lo que pase, te quiero con toda mi alma. Eres la mujer de mi vida. Lo supe desde la primera vez que te vi. Silencio absoluto. Frialdad. Sandra mantuvo la misma actitud mirando al vacío como si no hubiera escuchado nada. Resignado, Raúl salió de su casa y se subió a su coche aparcado en la misma puerta. Se embriagó al olfatear ese olor a nuevo. Todavía permanecía después de 3 meses. Arrancó y sonrió al sentir el suave rugido del motor. Se puso en marcha hacia la costa. Disfrutaba haciendo kilómetros al volante de su BMW X5. Era uno de sus sueños hecho realidad. Con cuidado aceleró un poco para disfrutar de la conducción. Sabía que no podía pisarle mucho. Era consciente del peligro de esa carretera de montaña, sinuosa, de curvas cerradas, peligrosas y con precipicios de vértigo que amenazaban con una caída mortal por el lado derecho durante el descenso. Aunque el asfalto y las señalizaciones no estaban mal, todo el pueblo sabía que la calidad era muy mejorable. Aún era temprano, no había apenas tráfico. Se notaba que era una mañana de sábado. Desde que salió de su casa no se había cruzado con ningún otro vehículo. Raúl conducía tranquilo y seguro, pero no podía dejar de pensar en la discusión de anoche. Estaba convencido de que los vecinos y medio pueblo se habían enterado de todo. No le gustaba la idea de ser la comidilla de ningún coro de viejas. De repente, inmerso en sus pensamientos, un destello más brillante que el sol le cegó por completo. Un golpe fuerte, como si el coche hubiera tropezado con un enorme socavón, hizo que Raúl se aferrara con toda su fuerza al volante y pisara el freno aterrorizado. Sabía que no podía frenar en seco. Descontrolado y sin visión, podría caer por el acantilado. Intentó controlar la frenada, parpadeaba rápido, con fuerza, desesperado por recuperar la vista. «No, Dios, no, aún no. Ayúdame, por favor», repetía con angustia. «No quiero morir, no puedo morir hoy. No, por favor, mi mujer, mi familia. No, no, no». El coche continuaba recorriendo la carretera sin control, con Raúl asustado, los músculos en tensión y el corazón desbocado. Esperaba con terror sentir de un momento a otro la colisión contra las rocas o la gravedad arrojando el vehículo hacia el fondo del barranco. Pero nada de eso ocurrió. Siguió pisando el freno hasta que llegó al tope. No podía hacer nada más que sujetar con todas sus fuerzas el volante y rezar a Dios para salir vivo de aquello. Sentía el motor en marcha, pero no había movimiento. Respiraba jadeando, como si lo hubiera dado todo en un intenso sprint. Poco a poco comenzó a recuperar la visión. Percibía unos sonidos familiares, los limpiaparabrisas que danzaban a toda velocidad y el clic intermitente de las luces de emergencia. No recordaba haber accionado ninguno de los 2 dispositivos. ¿Qué había pasado? ¿Dónde se encontraba? Estaba en la misma carretera, en dirección a la costa, con el paisaje mediterráneo de siempre.
Algo más calmado tiró del freno de mano y se movió despacio para abrir la puerta y salir del coche. Notó el fresco de la mañana, algo excesivo para esa época del año. Se llevó las manos al pecho, a las caderas, a las piernas. Quería comprobar que seguía vivo. Caminó unos pasos por el centro de la carretera. Miró a su alrededor buscando algo que pudiera explicar aquel destello equiparable a la luz directa del sol. Tampoco encontró socavones o rocas sobre el asfalto en los metros que él calculó que podía haber recorrido durante esos pocos segundos. Por mucho que miraba o analizaba, nada. No encontró explicación para esa mala experiencia. Se sentó en el interior del coche, aún en mitad de la calzada, con los limpiaparabrisas y los intermitentes en movimiento. Respiró profundamente aliviado. Desactivó los dispositivos y reanudó la marcha con la prudencia que da un mal trago de ese calibre. Siguió el descenso hacia la costa. No dejaba de preguntarse por lo ocurrido. Jamás había experimentado algo parecido. ¿Qué había sido aquello? Esa luz, ese golpe. ¿Qué lógica tenía? Abrumado por no poder encontrar una respuesta sensata, respiró profundamente de nuevo y decidió no darle más vueltas porque, a fin de cuentas, estaba vivo. Divisó el mar y los edificios. Sintió alivio al encontrarse cerca de la civilización. En breve se encontraría con ese odioso semáforo que, a su juicio, tenía mal sincronizado el tiempo de espera. Le sorprendió gratamente lo que vio en su lugar. Un cedal paso con luces intermitentes que desembocaba en una gran glorieta. Ambos sustituían aquella parada obligatoria que duraba demasiado y daba acceso a la vía principal que recorría toda la línea de costa. Apreció además que había otras mejoras en la carretera. Vaya, menos mal, ya era hora de que cambiaran esto y en tiempo récord. Hace unos días esto no estaba así. El alcalde del pueblo se ha puesto las pilas. Muy bien por él, pensó. A ver cuándo el nuestro toma ejemplo. Era raro que no hubiera mucho tráfico. Un sábado del mes de junio, en un municipio al borde del Mediterráneo, y ni personas caminando ni coches. Hasta encontró aparcamiento en la misma calle del almacén, algo insólito. Habitualmente tenía que dejar el coche en doble fila o en algún lugar más alejado, especialmente en verano con tanto turista. Con paso tranquilo se dirigió hacia el negocio para recoger el material, pero no tuvo más remedio que volver a por la cazadora del maletero. No había escuchado nada en las noticias sobre una bajada brusca de temperatura. Se abrigó y al retomar el camino reparó en los vehículos allí aparcados. No le sonaba ningún modelo a pesar de ser un entusiasta del mundo del motor. Aquellos parecían esculturas más que vehículos. Carrocerías lisas, sin manillas ni retrovisores, como si hubieran sido talladas de un solo bloque de metal mate que reflejaba el cielo sin deslumbrar. Las ruedas casi ocultas les daban un aspecto aerodinámico, felino, como preparado para deslizarse en silencio. El parabrisas y las ventanillas formaban una única superficie continua, oscura y ligeramente espejada, que no dejaba ver el interior. No había rejilla, ni tubo de escape, ni nada que recordara al rugido de los motores. Marcas y matrículas extrañas. Aquellos coches no parecían necesitar gasolina ni conductor. Raúl miraba estupefacto los vehículos. Si estuviera en una gran ciudad, no le habría extrañado tanto, pero ¿qué hacían allí? ¿Serían quizá de algunos extranjeros de paso que podían permitirse los últimos modelos del mercado? Porque desde luego no parecían corresponder al perfil del veraneante de aquella zona. Dejó su asombro a un lado para cumplir con su objetivo. Le preguntaría a Paco, el dueño del almacén, que se enteraba siempre de todo. Era el efecto secundario que tenían sus frecuentes visitas al bar de la esquina y las partidas de cartas con los lugareños en su tiempo libre. Otra sorpresa. Del portón metálico azul del almacén pendía un cartel deteriorado con unas claras palabras: ¿se vende o se alquila? ¿Cómo que se vende o se alquila? Si ayer mismo le dije que vendría esta mañana por las maderas con toda urgencia. ¿Por qué no me ha dicho nada? ¡Qué sinvergüenza! Indignado, sacó su móvil del bolsillo trasero, dispuesto a echarle una bronca monumental al propietario del negocio. Sin servicio era el mensaje que leía en la pequeña pantalla de su Nokia. Probó a marcar un número, pero el teléfono respondió con un pitido triste y un nuevo mensaje: llamada fallida. Ni siquiera había una raya de cobertura.
¿Habría algún problema con las comunicaciones en general o pasaba algo con su teléfono o con su compañía? A Raúl le urgía su pedido. De repente se acordó, el bar de la esquina. Puede que Paco estuviera allí. No lo pensó dos veces y se apresuró en llegar. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal cuando llegó a la puerta. Cerrado. Toda la fachada estaba cubierta de carteles publicitarios, unos sobre otros con papeles y basura tirados por la acera. Esa dejadez no era producto de unos días, sino de mucho tiempo, más del que él mismo pudiera imaginar. Durante unos segundos se quedó allí inmovilizado mirando la fachada del bar sin saber qué hacer. Cuando reaccionó, se puso a caminar en busca de algunos de los establecimientos que conocía. El supermercado, la tienda de ropa que tanto le gustaba a Sandra, la heladería, una cervecería que visitaban a veces con los amigos. Todos estaban cerrados o habían cambiado de actividad. Aquella situación empezaba a ser una pesadilla de la que no podía despertar. La angustia de Raúl iba en aumento. De camino a su coche, con la idea de regresar cuanto antes a casa, vio una panadería abierta. Tenía un diseño muy extraño, futurista, un estilo que él nunca había visto y mucho menos allí para vender pan. Detrás del mostrador, una chica, maquillada de una forma muy peculiar, le atendió amablemente. Por favor, ¿sabrías decirme qué ha pasado con el almacén de maderas que había en la calle de atrás? Por el silencio inicial y la expresión de la joven, Raúl intuyó que aquella chica no sabía de qué le estaba hablando. No conozco ningún almacén de maderas por aquí. Si te refieres al local que hay ahí detrás con el portón azul, lleva muchos años cerrado. Yo al menos nunca lo he visto abierto. Muchos años cerrado. Al escuchar esas palabras, el muchacho creyó que le vaciaban un jarro de agua helada sobre la cabeza. La última vez que estuvo allí fue 3 semanas atrás. ¿Qué broma era esa? La chica de la panadería, alarmada por la repentina palidez de Raúl, le preguntó si necesitaba ayuda, si se encontraba bien. Él, pidiéndole disculpas, se marchó a toda velocidad hacia su coche. No podía pensar con claridad, estaba desconcertado. Pero aún le aguardaba algo más. Un hombre mayor, ataviado con una vestimenta bastante rara, rondaba su coche, mirando con especial interés el interior del vehículo. Raúl se aproximó para preguntarle si le podía ayudar en algo. Perdóname, hijo, no quería molestarte, solo lo estaba mirando. Yo tuve uno igual en mi juventud. Estaba completamente enamorado de este coche, salió muy bueno. Era duro, consumía poco y funcionaba a la perfección. Ni un problema me dio. Me arrepentí mucho cuando lo vendí. Después de este tuve unos pocos más y en 40 años no he vuelto a encontrar ningún otro con tanta calidad. La verdad es que lo tienes impecable y con la matrícula original. Parece que lo hayan tenido guardado durante todo este tiempo. Tiene todas las piezas originales. Es increíble. Dime, ¿de dónde lo has sacado? Las palabras de aquel anciano retumbaban en la cabeza de Raúl como una canica que agitas dentro de una botella de cristal. Su juventud. Hace 40 años. Matrícula original. No podía ser. Aquello no le estaba pasando a él. Este coche lo saqué del concesionario oficial hace 3 meses, caballero, respondió con mucha calma. ¿Y un concesionario tenía un vehículo tan antiguo? Pues debe haberte costado una fortuna. Es magnífico, digno de un coleccionista de categoría. La cabeza del muchacho iba a explotar. Se preguntaba qué persona de su entorno sería tan cruel y tan lista como para prepararle esa broma pesada, bien elaborada y costosa. No tuvo más remedio que preguntarle a aquel hombre algo que le comenzó a rondar por la mente desde que salió de la panadería. Sabía que la respuesta podía acabar de volverle loco. Discúlpeme, señor, ¿qué día es hoy?, preguntó a sabiendas de la fecha exacta. ¿Hoy? Hoy es lunes. ¿Lunes? Vale, lunes. Sé que le va a parecer extraño, pero me refiero a la fecha completa, incluyendo el año. El anciano frunció el ceño, efectivamente sorprendido por aquella inusual pregunta. Titubeó un poco, pero finalmente le dio al joven la información que pidió. Hoy es lunes 7 de febrero de 2050. Desde los pies y hasta la coronilla, una ola fría y destructiva azotó el cuerpo de Raúl. Todo se nubló ante su vista y recordó lo ocurrido desde aquel extraño fogonazo de luz. Los cambios del trayecto, de los negocios, los automóviles, el maquillaje estridente de aquella chica en la panadería, el cartel de se vende o se alquila,
las palabras de aquel anciano. ¿Era eso posible? Pero lo más terrible de todo fue pensar en su familia y en su mujer. Si esa fecha era correcta, ¿qué habría sido de ellos? Sin reparar en nada que no fuera esa terrible sospecha, se subió al coche y salió a toda velocidad en dirección a su pueblo. Ahora, a cada metro que recorría, buscaba todo aquello que recordaba con nitidez: los semáforos, las tiendas, las viviendas, y aunque algunas permanecían, otras habían desaparecido o estaban completamente transformadas. Les rogaba a Dios que todo fuera una pesadilla de la que despertaría de un momento a otro. Una broma pesada, lo que fuera, daba igual, cualquier cosa que explicara ese desastre, pero que cuando llegara, todas las personas a las que amaba estuvieran bien y a salvo. Lloraba sin parar como un niño asustado. Solo pensaba en abrazar a sus padres, a su familia, a su preciosa mujer y olvidar esa estúpida discusión por una tontería. Solo quería estar con los suyos como siempre había sido. A medida que subía por la carretera, su corazón latía cada vez con más fuerza. Los escasos 20 kilómetros que separaban los dos núcleos le parecieron eternos. Al fin divisó las primeras casas. Se fue aproximando a ellas tras cada curva, hasta que alcanzó las primeras viviendas, y tuvo que frenar en seco. Salió despacio del coche. Quería comprobar que era cierto lo que veía. Soledad, deterioro, nadie. Un pueblo fantasma en ruinas, abandonado, con la mayor parte de las casas derruidas, algunas devoradas por las malas hierbas, otras seguían en pie pero con visibles daños. Raúl cayó de rodillas sobre el asfalto ante esa visión apocalíptica. Trató de recuperar la poca cordura que le quedaba por el impacto. Tenía que ir a ver a su mujer, a su casa. Subió al coche y tomó el camino que bordeaba el pueblo. Llegó a la pequeña urbanización donde vivían, un conjunto de casas adosadas dispuestas en hilera a cada lado de la calle. La imagen era dantesca. Puertas y ventanas arrancadas, basura, pintada, maleza, cristales rotos, muebles viejos. Dejó el coche al principio de la calle. Avanzó despacio a pie, en silencio, hasta la tercera casa de la derecha. Estaba abierta, con el mismo aspecto de todas, como si hubiera sufrido una guerra devastadora. Ya no tenía nada que ver con el hogar que un momento atrás había dejado. Reconoció algo que había en el suelo, roto en varios pedazos. Su taza de Star Wars que usó en el desayuno esa misma mañana. Tomó uno de los trozos en sus manos, se sentó en el suelo y lloró desconsolado como nunca antes lo había hecho. Quería morirse, desaparecer de esa terrible pesadilla. Un sonido familiar interrumpió su llanto. Las campanas de la iglesia. ¡Diego! Se levantó con ímpetu y a toda prisa se dirigió al centro del pueblo. Le costó llegar hasta el templo. Había calles y trozos de carreteras intransitables por los baches y los escombros, pero al fin alcanzó la plaza principal. Subió los 5 peldaños y entró. Solo hacía 2 meses que Sandra y él se casaron allí. Todavía tenía en su memoria la imagen del interior, pero nada que ver con lo que se encontró. El retablo de madera, tallado y policromado, las esculturas de los santos, el sagrario, las pinturas, los bancos de madera, las lámparas de hierro forjado, todo había desaparecido. Igual que el resto del pueblo, la iglesia mostraba un aspecto fantasmal, frío y vacío. Al fondo, sobre 3 escalones, un cura daba misa en un altar cuya base resplandecía. Solo 5 mujeres mayores, sentadas en sillas plegables, seguían el rito. Decepcionado por no encontrar a su amigo, Raúl se ocultó detrás de uno de los pilares del templo para observar sin ser visto y esperar a que terminara el culto. Con la esperanza perdida, al menos hablaría con el párroco, fuera quien fuera, para que le diera alguna información sobre el paradero de su familia o de su amigo. Si encontraba a alguien medio decente, podría pedirle ayuda. Las mujeres plegaron sus sillas y se marcharon. Raúl se dio cuenta de que el altar y el cura habían desaparecido, quedando solo una plataforma iluminada. Se trataba de un holograma. La iglesia enmudeció y él aprovechó para caminar por ella. Observaba aquel triste final para un templo que recordaba tan cuidado y lleno de vida, siempre perfumado con sus flores naturales y con la alegre luz que se tamizaba a través de las desaparecidas vidrieras de colores.
Ensimismado en sus recuerdos, escuchó una voz desde el altar. «Tengo que cerrar la iglesia, hijo mío. Por favor, si necesitas venir de nuevo, volveré a abrir para la misa de las 8 de la tarde». Esa voz. Raúl, de espaldas a aquel hombre, la reconoció de inmediato. En medio de ese caos, escuchar esa voz fue como encontrar la salvación. Ese hombre era su amigo. «¡Diego!», dijo desde el otro extremo de la iglesia. «Sí, ¿quién eres?», preguntó el cura ajustándose las gafas para ver mejor. Raúl se quedó sin habla. La emoción que sentía le bloqueó la garganta y casi le impedía respirar. El párroco, con el ceño fruncido, se aproximó despacio a aquel hombre hasta que lo tuvo a 1 metro de distancia. Diego, totalmente paralizado, empalideció al reconocerlo, como si hubiera visto un fantasma. Eres una aparición, no es posible. Hace mucho que te marchaste», dijo en voz baja, asustado. «No, Diego, no soy una aparición, no estoy muerto aunque quisiera estarlo. Soy yo, Raúl. Diego, ayúdame, por favor, eres el único que me puede ayudar». Raúl, abrazado al atónito cura, lloraba con desesperación, suplicándole ayuda una y otra vez. Diego, un pastor de almas vocacional, desconcertado ante tan insólita visión, estrechó a su amigo para aliviar su sufrimiento y así comprobar de paso si se trataba de una aparición o si era real. «Espera un momento, Raúl», dijo el cura separándose de él y apresurándose a cerrar la puerta del templo. Volvió donde estaba su amigo. Le tocaba la cara y lo miraba de arriba abajo, asombrado con el gesto desencajado. «Pero, ¿qué milagro es este? ¿Cómo es posible? Estás igual que cuando desapareciste». «¿Cómo que desaparecí? ¿Qué demonios ha pasado, Diego? ¿Dónde están mi mujer y mis padres? ¿Dónde están todos? ¿Qué le ha pasado al pueblo? ¿Ha habido alguna guerra? Me estoy volviendo loco», preguntó Raúl desesperado. El cura lo tomó por los hombros y lo condujo tras la iglesia, a la casa parroquial donde él vivía. Se sentaron en la mesa camilla al calor de un brasero. Diego lo miraba asombrado mientras escuchaba la historia de Raúl. Su amigo de la infancia, desaparecido 46 años atrás, había vuelto como si el tiempo no hubiera pasado por él. Aún era un joven de 25 años. No tenía canas, ni arrugas, ni los achaques propios que puede tener una persona de 71 años. Pero tenía un miedo terrible, estaba aturdido y confuso. Cuando Raúl terminó de contar su historia, quiso saber qué había pasado con todo su entorno. Diego, en silencio con la mirada baja, no sabía si resolver las dudas de su amigo sería buena idea. Todo había cambiado mucho, y no precisamente para bien. Pero Raúl insistió. Necesitaba saber la verdad. El párroco, con cierta reticencia, accedió con la condición de que, si en algún momento se encontraba mal o hubiera algo que no quisiera escuchar, lo frenara enseguida. «Tú saliste temprano para recoger las maderas. A las 2 de la tarde, cuando Sandra no tuvo noticias tuyas, se preocupó y te llamó varias veces, pero siempre escuchaba que el teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. Contactó con Paco, el del almacén, y él le dijo que no habías ido a por el material. Ella me llamó y me contó lo de vuestra discusión. Pensó que lo mismo habías venido a pedirme consejo. Odiaba que me lo contaras todo. Le dije que no sabía nada de ti desde que hablamos por teléfono el día antes de tu desaparición. Se puso en contacto con tu familia, con todos vuestros amigos, y cuando vio que no te localizaba, llamó a la Guardia Civil para que te buscaran por la carretera por si habías tenido un accidente. Usaron helicópteros, motos y todoterrenos. También acudió el grupo de rescate e intervención en montaña. Sandra puso en pie al pueblo entero y todos ayudaron en tu búsqueda durante semanas. El caso se hizo muy mediático, pero no dieron contigo ni con tu coche. Se pusieron anuncios, se fue a la televisión, a la radio, a la prensa y se hizo todo lo que se pudo, pero desapareciste sin dejar un solo rastro. Sandra cayó en una profunda depresión. Empezó un tratamiento con pastillas igual que tus padres. La incertidumbre los mataba. Un par de años después, tu mujer fue al juzgado y se abrió un expediente de declaración de ausencia, creo que se llama. Aunque las autoridades y los demás dejaron de buscarte, Sandra y tus padres se levantaban todos los días con la esperanza de que aparecieras vivo por cualquier esquina del pueblo. El dolor de Raúl se transformaba en lágrimas que recorrían su rostro.
Tenía preguntas que sobrevolaban su cabeza, pero temía las respuestas, y aunque sabía que se clavarían en su corazón como un cuchillo afilado, asumió el riesgo con valor. Dime qué ha sido de mis padres y del resto de mi familia. Raúl, han pasado 46 años. ¿Qué crees que ha pasado con tus padres? Pero dime cómo y cuándo, Diego. Como quieras. Tu madre falleció 2 años después por un ictus y tu padre 5 años más tarde por un cáncer de colon. Tus tíos también eran mayores y fueron cayendo poco a poco. Tus hermanos y primos, igual que el resto de la gente, se marcharon. Como has visto, el pueblo está abandonado. Aquí, con las políticas agrarias, medioambientales y económicas de mierda que se impusieron, no había trabajo para nadie. El que ha tenido la oportunidad o se ha ido a una gran ciudad o se ha marchado del país. Aquí solo quedamos unos pocos viejos y yo. Fíjate cómo han cambiado las cosas, que las misas son virtuales. El sacerdocio es muy escaso. Hemos sido sustituidos por hologramas y cura hecho por inteligencia artificial. Te confiesan y te dan misa en tu propia casa. Son programables y ya no se necesitan las iglesias. Cuando yo me muera, esta parroquia seguramente la derruirán. Este es el bonito mundo que se nos ha quedado, amigo. ¿Y Sandra?, preguntó Raúl de forma directa, con un nudo en la garganta. Diego hizo un gesto ambiguo que él no supo cómo interpretar. Sandra se sentía culpable. Me dijo que discutisteis porque escuchó la conversación que tuvimos tú y yo. Aún lo recuerdo. Estabas abrumado por lo deprisa que había ido el tema de la boda. Comprasteis la casa y en 6 meses ya estabais casados. Tú no lo asimilaste bien. Pensabas que había sido un error, que deberíais haber hecho las cosas con más calma. Y mientras me contabas eso por teléfono desde el dormitorio, ella llegó a casa, no te diste cuenta y lo escuchó todo desde la cocina. De ahí vino vuestra discusión. También me contó entre lágrimas lo que le dijiste antes de salir de casa y desaparecer, pero ella no podía evitar sentirse culpable. Siempre pensó que te marchaste por su culpa, así que tras 5 años a base de pastillas e intentando mantener la esperanza viva, tiró la toalla. Vino un día y me confesó que necesitaba poner tierra por medio y empezar una nueva vida desde cero, romper con el pasado definitivamente. Se marchó a Estados Unidos, pero nunca le dijo a nadie a qué ciudad. No he vuelto a saber nada más de ella. Yo jamás la habría abandonado, ni a ella ni a mis padres, respondió sin poder dejar de llorar. Demasiada información, demasiados cambios, demasiadas diferencias en tan poco tiempo, aunque realmente en cuestión de unas pocas horas habían transcurrido 46 años. Raúl pensaba en silencio. No sabía qué debía hacer, ni a dónde ir. No tenía casa, ni familia, ni trabajo. No tenía nada. Solo a ese fiel amigo, convertido en un anciano de 71 años, justo los que él debería tener si el tiempo en su vida hubiera seguido su curso natural. Diego hizo lo propio como buen amigo y le ofreció su modesta casa hasta que él decidiera su rumbo. A partir de ahí, Raúl comenzó un nuevo periplo para recuperar su vida. Visitas a la policía, a la Guardia Civil, al juzgado, 1000 gestiones de todo tipo, presenciales y electrónicas. Pero lo peor fue convertirse en el centro mediático del momento cuando se hizo público su caso. La persecución de los periodistas y de los influencers, las miradas de la gente cuando los reconocían, ser objeto de interminables tertulias televisivas y escuchar todo tipo de barbaridades sobre él. Una tarde, de vuelta al pueblo, detuvo su coche en aquel lugar donde todo empezó. No había nadie, solo el sol intentando esconderse tras las montañas del horizonte. Raúl, con los pies al borde del precipicio, alzó el rostro y las manos al cielo, y de su garganta brotó un alarido de dolor y desesperación. Maldijo a Dios, maldijo al universo, maldijo aquel fenómeno inexplicable que se lo arrebató todo a la velocidad de un rayo.